Ahí va, ahí estamos. Bien. Entonces, bueno, como les comentaba, es el segundo encuentro de este itinerario y hoy nos va a acompañar la hermana Mariana González. Ya todos los que están presentes la conocen, es hermana de nuestra congregación, vive en la comunidad Santísimo Rosario de Rosario. Bueno, y es licenciada y máster en teología con especialidad en teología espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Así que bueno, vamos a disponernos también bueno, a disfrutar de este encuentro y a seguir profundizando en nuestro carisma y en este regalo que Santo Domingo nos hace, que es a partir de estos 9 modos de orar, ¿no? Para poder encontrarnos con Dios, pero también con los demás. Así que bueno, muy bienvenida, gracias Mariana por acompañarnos y adelante. Bueno, gracias. Hola a todos, a todas. Bueno, por iniciativa de la Comisión de Pastoral Juvenil Vocacional, me invitaron a hablar un poco de los 9 modos de orar de domingo. Creo que la intuición que tiene la comisión de poder formarnos en lo que es la espiritualidad dominicana es algo hermoso. Sí, hay cosas que son bastante históricas, porque piensen que nuestra orden tiene casi, bueno, ya tiene 800 años, ¿no? Entonces hay cosas de nuestra espiritualidad o de nuestra herencia tradicional que puede ser un poco desfasado, digamos, con el contexto que vivimos, ¿no? Estamos en el 2025 y bueno, hay cosas que hay que releerles, hay que volver a hacer una lectura y rescatar la riqueza que tiene y cómo la podemos implementar en nuestra actualidad. Pero bueno, detenerme en los modos de orar de domingo es algo para mí novedoso, ¿no? Y yo creo que para ustedes también en un punto va a ser novedoso, porque piensen que en la actualidad hay una búsqueda de una integración corporal que es muy grande, ¿no? Y tiene distintas expresiones. Piensen en nuestros contextos y, bueno, las obsesiones que surgen en torno al cuidado del cuerpo, a lo estético. Piensen también que hay muchos cuerpos que son vulnerados por el sistema, por la marginación, por la pobreza. Piensen en los desafíos que tenemos nosotros al vincularnos, ¿no? En el cual el cuerpo a veces se transforma en un instrumento de utilización y se pierde el sentido que tiene lo corporal. Entonces, bueno, me parecía lindo el poder compartir con ustedes algunas intuiciones de esta obra, de los 9 modos de orar, recuperando aquellas cosas que pueden servirnos para nuestra misión y la intervención que tenemos, ¿no? Sobre todo en este paradigma de lo que es el cuidado de la vida, el cuidado del cuerpo del otro y el poder ser refugio para la vida de los otros, ¿no? Así como los otros son refugios para nosotros. Sí, los modos de orar tocan centralmente el tema de la oración. Y bueno, podríamos preguntarnos si rezamos, ¿no? Y cómo rezamos, o si oramos y cómo oramos. Pero bueno, la oración en primera instancia es una comunicación, es conversar, no es solo pedir o suplicar, sino que también es el ponernos en contacto con aquello que consideramos que es nuestra trascendencia, ¿no? En nuestro caso es Dios, ¿no? Y este Dios que se hace humano viene a nosotros y se entrega. Bueno, por eso mismo, partiendo de esto, podemos decir que en la actualidad hay una búsqueda constante de la unidad del cuerpo en todas las dimensiones y en todas las disciplinas. Hay un permanente desafío en esto de cómo integrar el cuerpo, ¿no? Para devolver la armonía y la integración. La realidad es que vivimos fragmentados y la era tecnológica nos muestra cada vez más lo que es y lo que implica esa fragmentación. Entonces, como les decía al principio, se manifiesta en un exacerbado corporeísmo y esto se ve en la sobreestimación del cuerpo y se ve reflejado en las prácticas que tenemos corporales, en nuestra cultura, donde vemos que hay realmente obsesiones que responden más a las leyes de consumo,
¿no? Entonces hay un montón de propuestas que sirven para validarlo socialmente. Piensen en las redes sociales, en cómo me muestro, en cómo muestro mi cuerpo, a veces en los extremos, ¿no? Representados en algunos deportes, digamos, el deporte es algo bueno, es algo lindo, pero bueno, a veces lleva hasta arriesgar la vida y poner la propia vida en juego, o el consumo de medicamentos o de estimulantes para poder formarlo y moldearlo, ¿no? Y también tenemos en cuenta una realidad que atraviesa y que es fuerte, que es el mercado sexual, con todo lo que eso implica, la apropiación del cuerpo del otro, el someterlo, el explotarlo, y son todas cosas que llevan a un extremismo, ¿no? Entonces, hay propuestas también para sentir al extremo. Piensen en todos los estimulantes que hoy en día recibimos, y también responder a los estándares de belleza que están sumamente idealizados, ¿no? Si es flaco, si es gordo, si es alto, si tiene los ravioles, si tiene deformado el abdomen, si tiene formada la espalda. Bueno, son cosas que son parte de nuestra cotidianidad actual. Y también el tema de las cirugías, las dietas extremas, y bueno, y todos estos extremos llevan de algún punto a desconectarnos de la propia intimidad, porque nos llevan a estar pendientes de la superficie, ¿no? Eh, y el cuerpo es fundamental porque es nuestro modo de existencia, es por el cual nosotros nos damos a conocer en la actualidad. Bueno, estas son algunas imágenes de lo que encontramos en las redes, de estas propuestas que les decía para moldearlo, para darle una aceptación social, y a veces, bueno, realmente nos llevan a desvincularnos totalmente de nosotros mismos y de los demás. También es importante tener en cuenta que en los espacios de voluntariado con los que nosotros abordamos, encontramos cuerpos que son vulnerados, ¿no? Son vulnerables, y muchas veces son vulnerables por el sistema, por la marginación, eh, bueno, por las enfermedades, la pobreza. Entonces, hay desafíos que son importantes de considerar y responder, ¿no? En esto de nuestro trabajo y nuestro compromiso por hacer de nuestra realidad algo mejor. Eh, bueno, estas son algunas imágenes, ustedes pueden recordar o ver las que ven en su ciudad, en sus localidades, y bueno, saben a lo que nos referimos cuando hablamos de salir al encuentro de otros cuerpos, ¿no? Y estos cuerpos que son vulnerados por el sistema. Por eso, de alguna forma, el pensar en los modos de orar de domingo está totalmente conectado a lo que es el cuerpo y cómo nosotros, bueno, nos posicionamos frente a las realidades de esta vinculación, ¿no? Entonces, el desafío más grande que tenemos es devolver la armonía al cuerpo y una sana vinculación con esto. Entonces, algunas preguntas que me hacía, digamos, desde esta obra de los modos de orar, que ya vamos a ver un poquito de qué se trata, es de cómo generar espacios para vivir una sana corporeidad, cómo despertar la conciencia del cuerpo como lugar de encuentro con Dios y con los demás. Y una tercera pregunta es cómo ayudar a sanar los cuerpos vulnerados por el sistema, por la pobreza, por la marginación y la explotación, ¿no? Cómo establecer desde el cuerpo una cultura del cuidado, de la ternura, del amarse a uno mismo y del amor a los demás. Entonces, bueno, son preguntas que hoy en día nos atraviesan y que no podemos serle indiferentes, ¿no? Porque también nos tocan en nuestra propia historia y en nuestra propia vida. Y acá es donde decimos que en nuestra espiritualidad encontramos inspiración, ¿sí? Los modos de orar es una obra que tiene casi 800 siglos, o sea que es impensable decir que vamos a implementar los modos de orar, así tal y como fueron concebidos, porque quedarían desfasados, son prácticas que se hacían hace mucho tiempo en el medioevo, pero sí nos pueden inspirar a todas estas cuestiones que están surgiendo hoy. Es por eso que le hacíamos una pregunta al principio, ¿no? Y esta pregunta tiene que ver con, bueno, cómo es nuestra vinculación
con la espiritualidad dominicana y cómo veo que puede ayudarnos en nuestra misión, ¿no? Entonces acá la pregunta era qué aspectos de nuestra espiritualidad dominicana consideramos importantes para el compromiso que asumimos en nuestras comunidades. Y ustedes también pusieron gratitud, fe, estudio, amor, empatía, comunidad, justicia, servicio, sabiduría, calma, responsabilidad, voluntad, escucha y compasión, ¿no? La escucha y la compasión parece que tienen varias miradas comunes, ¿no? Y es fundamental la escucha y la compasión. En el mes de agosto ustedes profundizaron con la hermana Cintia en, bueno, lo que implicaba la espiritualidad dominicana. Y decíamos de que esta espiritualidad es una espiritualidad que está profundamente encarnada, ¿no? ¿Y qué significa que tengamos una espiritualidad encarnada? Que no es algo abstracto, sino que es algo concreto. Significa que nuestra espiritualidad está muy ligada a un Dios que se hace hombre, que sufre las mismas debilidades que el ser humano y que se hace cercano a nosotros y por lo tanto nosotros eh, nos encarnamos en la realidad que vivimos, ¿no? A ejemplo de él, al seguirlo. Cintia decía la vez pasada de que la peor ofensa que le pueden hacer a un dominico es que nos llamen inhumanos o que nos consideren muy racionales. Y la verdad es que los dominicos siempre han defendido esta encarnación, ¿no? Esta unidad de cuerpo, de alma, de mente, de espíritu, y también hemos sido muy fieles a lo que vivíamos en la realidad. Por tanto, desde la espiritualidad de la encarnación propia, de la espiritualidad dominicana, siempre en la tradición de la orden se le ha concebido al ser humano como una unidad inseparable, es decir, que cuerpo y alma, espíritu, sentimientos, emociones, la totalidad del ser humano es una unidad y tiene que ser sagrada y respetada porque es creada por Dios. Entonces desde ahí, enmarcar de que el cuerpo del otro, mi cuerpo, es un espacio sagrado, es un espacio en el cual yo tengo que inclinarme, es un espacio en el cual yo tengo que, bueno, tomarlo e integrarlo como algo que nos conecta con lo más profundo y lo más divino que tenemos. Entonces, la unidad para la orden de predicadores antropológica siempre estuvo presente y fue muy importante. Y asimismo, Cintia también nos decía que nuestra vida de dominicos y dominicas, nuestra vida de predicación está muy unida a la visión, al estudio y a la interioridad, o sea, a la espiritualidad. Y son inseparables de la realidad que vivimos. Y en esto los modos de orar tienen una gran novedad, ¿sí? En el tiempo de domingo, la oración era del monje, digamos, que rezaba con Dios interiormente. Domingo reza a Dios, pero también por los demás y con la realidad. Esa es una novedad que no podemos dejar. Entonces, propio de los dominicos, rezar con la realidad que nos atraviesa. En ese sentido, podemos decir que Domingo era un contemplativo, pero también era una persona sumamente apostólica, entregada al servicio de los demás. Entonces, nuestro modo de vivir la espiritualidad dominicana depende hoy de nosotros. A pesar de que tenemos esta herencia tan linda, histórica y tradicional, piensen que también en agosto Cintia nos recordaba una frase de Schillebeeck o de Schillebeeck que decía que cada uno en la orden tiene la obligación de escribir su modelo y su modesto capítulo de espiritualidad dominicana. O sea, es decir, que al ser una espiritualidad encarnada, cada uno tiene que vivir la experiencia de cómo ser dominico. Por eso también las preguntas que le hacíamos al principio, qué cosas de la espiritualidad dominicana nos ayudan a nosotros a implicarnos en la realidad y a intervenir en ella. Bien, entonces, por todo lo que estamos convirtiendo, el cuerpo en oración no puede quedar al margen de nuestra fe que es encarnada. Creemos en un Dios que se encarna,
en un Dios que se entrega su cuerpo y devuelve al cuerpo la dignidad dándole vida. El padre Timothy Radcliffe decía que somos lo más corporal de nuestra religión, ¿no? Somos la más corporal de las religiones. Y en esto porque creemos en un Dios que se hace carne, ¿no? Que se hace cuerpo y comparte su cuerpo y se entrega a su cuerpo. Piensen en la Eucaristía y en los modos que nosotros tenemos de vivenciarla y de compartir. Por eso también hay que considerar qué tiene de importante la oración y cómo se vincula con el cuerpo, ¿no? Podemos decir que la oración parte de un deseo, obviamente un deseo personal, ¿no? De encuentro. Y este encuentro supone salir de nosotros mismos y de llenar, muchas veces el deseo es llenar un espacio que tenemos vacío, es conocernos a nosotros mismos, vincularnos con aquello que nos trasciende, que está más allá, eh, con un Dios o con el universo, ¿no? Y es, de alguna forma, el entrar en contacto con la trascendencia una necesidad antropológica que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y forma parte de la existencia humana. Y podemos decir que este deseo no surge solo de nosotros mismos, sino que también surge de la iniciativa divina, ¿no? Piensen en el Evangelio de Primera de Juan que dice que Dios nos amó primero, que ya desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios ya nos conocía y nos amaba. Y entonces la condición natural del ser humano, la vocación humana, es precisamente entrar en contacto con Dios. Y Dios viene a nuestro encuentro, nos llama como amigos y quiere comunicarse con nosotros. Entonces ahí está el deseo también de Dios. Por eso nuestro corazón, dice San Agustín, quedará inquieto o estará inquieto o sin paz hasta poder encontrarnos con Dios. También requiere una respuesta, ¿no? Esta propuesta, esta invitación que Dios nos llama como amigos y que lo sentimos en nuestra interioridad muchas veces, es cuando nos reconocemos habitados por Dios. Entonces, damos una respuesta confiada. Esto puede manifestarse cuando salimos al encuentro del otro o cuando tenemos el deseo de ayudar al otro o cuando queremos entregar nuestro tiempo para bueno, hacer algo bueno por los demás, ¿no? Estos deseos de entregar nuestra vida y compartirla con los demás desde la solidaridad es un motor que tiene que ver con este proceso interior que muchas veces no somos conscientes del todo. Entonces, eh, podemos decir que la oración es un encuentro de la sed del otro y la sed de Dios. Ahí creo que hay un micrófono que está abierto. Creo que el de la Ali. Ali, ¿cómo estás? Ahí está. Bien. La oración también tiene un acontecimiento interior y exterior. ¿Qué supone esto? Bueno, la interioridad es que hay un movimiento interior del corazón que se eleva a Dios y todo lo que se vive interiormente repercute en lo exterior. En esto es importante considerar de que si nosotros priorizamos, como decíamos al principio, solamente en lo superficial o en lo que se muestra exteriormente, queda una parte desfasada de la otra. Hay un desequilibrio, hay una ruptura de la armonía. Entonces, podemos volvernos un cuerpo sin espíritu o por el contrario, si priorizamos o acentuamos demasiado nuestra vida interior o la espiritualidad, nos transformamos en un cuerpo, en un espiritualismo sin carne, ¿no? Sin desencarnado. Entonces, el movimiento interior y exterior tienen que tener un equilibrio y una armonía. Por eso hay una tensión que hay que cuidar, ¿no? Y aquí vamos entonces a la oración dominicana. En el año 1300, bueno, se da un periodo de una mística demasiado abstracta, ¿no? Irracional. Pero sin embargo, en la tradición de la orden, hasta en ese contexto,
el maestro Eckhart, que es el representante máximo de la mística abstracta o de la racional, nos va a decir que uno ha de rezar con tanto vigor que desearía que todos los miembros y potencias del ser humano, la vista, los oídos, la boca, el corazón, todos los sentidos, estuvieran dirigidos hacia esa finalidad, es decir, la oración, y que no debe terminar antes de sentir que uno está totalmente unido con aquel a quien tiene presente, que es Dios, ¿no? En nuestra súplica. Esto es algo que forma parte entonces de nuestra tradición. Y como algo, una nota, digamos, importante de los modos de orar de domingo que reflejan cómo es la oración de domingo y cómo domingo se implicó en la vida, ¿no? Y dice así: los gestos corporales que acompañan la vivencia interior de domingo impulsa a inclinarse ante Dios y ante los otros. Esto es muy importante. Postrado, tendido en tierra, esto lo vamos a ver en cada uno de los modos, suplicando y adorando, de rodillas, se pone frente a Cristo crucificado y ora por los crucificados de hoy, es decir, de su tiempo. Pero bueno, también esto nos tiene que inspirar a poder rezar por nuestros hermanos y hermanas que son crucificados en la actualidad, por lo que vimos, ¿no? De estos cuerpos vulnerados por el sistema, por la marginación, por la enfermedad, por el dolor, ¿no? Y nos compromete a ser refugio para ellos, para los demás. Igualmente pasa cuando nos comprometemos con el cuidado del otro, porque para nosotros los dominicos es el espacio en el que Dios se hace concreto, es decir, que cuando salimos al encuentro del otro, estamos de alguna forma contemplando a un Dios que se hace carne, ¿no? Piensen en Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba preso y me visitaste, estaba desnudo y me vestiste. Entonces, Mateo 25 de alguna forma nos muestra cómo este Dios se hace concreto, porque en este Evangelio también nos dice Jesús que cada vez que hacemos esto por uno de nuestros hermanos, lo hacemos con Él, lo hacemos por Él. Entonces, desde ahí, eh, los modos de orar. Los modos de orar es una obra, un manuscrito anónimo, o sea, no se sabe quién lo escribió y no se sabe tampoco quién dibujó estas miniaturas que están contenidas en los modos, pero sí reflejan a Domingo habitado por la presencia de Dios que despierta y modela su cuerpo. ¿Por qué lo despierta y modela su cuerpo? Porque el orante, es decir, Domingo, se deja de alguna forma llevar y guiar por lo que el espíritu suscita en él, o sea, por lo que su interioridad también unida a Dios le va suscitando. Entonces, como les decía, pasaron casi 8 siglos de la composición y hace imposible ponerlos en práctica como fueron concebidos. Profundizar en ellos responde a poder recuperar la riqueza espiritual y experiencial. La experiencial es fundamental porque no es la teoría, sino poner en práctica bueno, la comunicación, ¿no? O la vinculación con los demás y con Dios. Y ofrecer una forma de oración que integre el cuerpo, el espíritu, para nuestros días es y podría ser una novedad que hace posible la vida de la auténtica fe. Entonces vamos a describir ahora cómo son estos modos de orar y les voy a mostrar algunas claves, ¿no? No vamos a verlo todos porque la obra es breve, pero también está en un lenguaje muy antiguo. Piensen que se escribió entre 1230 a 1280, ¿no? Entonces es un castellano antiguo, el texto original está en latín y bueno, en las diferentes traducciones también hay palabras que por ahí son medievales, ¿no? Esta es una fotito que la Dani se debe acordar porque está en Caleruega, en el altar de Caleruega, que es donde vivió Domingo, en el sótano, donde está la fuente de vida, está puesto este mosaico con todos los modos de orar de Domingo. Y bueno, le saqué una foto y quería compartirles con ustedes. Aquí están, digamos, puestos los 9 completos.
y que para nosotros la tradición de la orden es algo novedoso, porque dicen los expertos en historia de que para la espiritualidad cristiana es una riqueza sumamente maravillosa que en 1230 o 1280 se haya hecho esta obra con manuscritos, citas bíblicas, la postura corporal de la persona que reza y el dibujo, ¿no? Porque también está y presenta movimiento. Entonces, los modos de orar no son algo estático, sino que es algo que se mueve. Otro marco es que no representan un método, no quieren ser una técnica, o sea, no quiere decir que vemos los modos de orar y los tenemos que hacer, ¿no? Sino que es más que nada como mostrar cómo Domingo rezaba, ¿no? Y cómo se vinculaba con su Dios y con los demás. Entonces, digo, algunas características generales dicen que el opúsculo de esta obra breve, es un manuscrito anónimo, como les decía, escrito cuando, bueno, Domingo fallece en 1221. Y se comienzan entonces a tomar testimonios, porque Domingo no nos deja nada escrito, entonces se comienza a tomar testimonio de los que vivieron con él, los frailes que vivieron con él, empiezan a decir qué es lo que Domingo hacía, qué es lo que enseñaba, cómo se movía, bueno, qué decisiones iba tomando, cuáles eran sus enseñanzas. Entonces, unos frailes que vivían con él comienzan a dar testimonio de lo que lo veían hacer en la noche, ¿no? En las vigilias nocturnas. Y atisbaban a ver movimientos, ¿no? Estos movimientos no eran uno después de otro, sino que una noche lo encontraban con los brazos extendidos, otra noche lo encontraban llorando a los gritos y hablando con Dios, recitando salmos, haciendo algunas lecturas. Otras noches lo encontraban viviendo en penitencia, ¿no? Que en ese contexto ya vamos a ver en el tercer modo, era una práctica habitual de las personas que seguían a Dios, ¿no? Entonces, estos testimonios fueron confirmados por las personas que han vivido con él, que efectivamente coincide con lo que Domingo hacía y lo que enseñaba. Entonces son verídicos en este sentido porque recogen estos testimonios después de su muerte. ¿Para qué? Para que la iglesia lo reconozca como una persona santa. Entonces, son testimonios que están en el documento de Bolonia, que es el acta de canonización de Domingo, donde está el acta de canonización de Domingo, y de ahí muestra un poco la vida ejemplar que tuvo Domingo y por qué debemos considerarlo una persona santa, ¿no? Pero bueno, lo que podemos decir de los modos de orar es que hay mucho desplazamiento, movimiento. Domingo es una persona sumamente expresiva, expresa lo que vive en su alma, ¿no? Y lo dice en voz alta, entonces a veces estos testimonios registraban qué es lo que decía y bueno, y la postura que asumía. Entonces, sintéticamente, ¿qué oraba Domingo? Bueno, lo que vivía espiritualmente en lo cotidiano, en la predicación, escribió en su cuerpo las angustias, ¿no? Que eso se ve reflejado en los sollozos, en los gritos, las preocupaciones, su oración de intercesión, es decir, el pedir por los pobres, por los pecadores, por los que están necesitando de Dios y convertir su corazón. Están oraciones de alabanza y su consagración, ¿no? O sea, su consagración quiere decir su vida entregada al servicio de Dios. ¿Dónde rezaba? Bueno, de acuerdo a los modos, rezaba en la soledad del templo o de la capilla, rezaba en el silencio de su habitación o camino rumbo a la misión, ¿no? Esto es, son los lugares y la importancia que tiene la oración, ¿no? Esta dinámica que presenta, que es esencial para comprender la unidad de la que hablamos, ¿no? Esta unidad antropológica entre interior y exterior, donde internamente está la necesidad de encuentro de Dios. Santo Tomás de Aquino, ustedes lo deben haber oído alguna vez, es de 1270 más o menos, es posterior a Domingo, y él dice en la Suma Teológica, retomando un poco esta experiencia de Domingo, y en la concepción antropológica dominica, que el cuerpo es movido por el alma
y que el alma mueve el cuerpo, ¿no? Hay una dinámica que integra las dos cosas. Entonces, como que mientras Domingo va viviendo interiormente lo que va sintiendo, lo que Dios le va inspirando, lo va reflejando en el cuerpo. Por eso los gestos. Y podemos decir, Ansel Grum dice, ¿no? El tema de los gestos en la oración son, o de alguna forma, oración misma ya. Michel Desserteau también, que es un jesuita más contemporáneo eh, francés, dice que los gestos corporales en la oración son oración, es un lenguaje simbólico, es un modo de hablar, ¿no? Sin decir nada, haciendo gestos, ¿no? Nosotros actualmente cuando vamos a rezar hacemos la señal de la cruz y nada más, han quedado reducidos a una mínima expresión, a veces nos ponemos de rodillas como señal de devoción, de adoración, de respeto. Bueno, en el contexto de domingo, todos estos modos corporales estaban permitidos, eran aceptados. Después con el tiempo la liturgia fue cambiando, ¿no? O el modo de rezar corporalmente fue cambiando. Piensen que si hacemos los modos de orar ahora cuando rezamos, quedaríamos un poco, la gente nos miraría, quedaríamos un poco extraños, ¿no? Pero bueno, lo importante es que en la oración Dios despierta y modela el cuerpo de domingo y busca por sus medios expresar esto que el espíritu le inspira, ¿no? En la pobreza del ser humano tenemos gestos, ¿no? Tenemos palabras y a veces los gestos y las palabras dicen más, los gestos dicen más que las palabras, ¿no? Por ejemplo, una sonrisa, una mirada, un saludo, es algo que forma parte de nuestro lenguaje y que por ahí los perdemos de vista, eh, lo dejamos al margen, ¿no? Entonces, involucrar nuestro cuerpo o el estar presentes es algo importante. Piensen en cuántas veces habremos oído que nos decían, ¿estás aquí o dónde te has ido? ¿Estás pensando en cualquier cosa? ¿No? Tiene que ver con eso, ¿no? En cómo nos implicamos o nos involucramos totalmente con el presente que estamos viviendo. Entonces, en la oración, volviendo a esto de los modos de orar, es el propio cuerpo el lugar de encuentro entre Dios y el ser humano. Entonces, el lugar de encuentro de la oración de domingo es su propio cuerpo. Y en esto piensen que a veces no entendemos cuando en la iglesia dicen, o leyendo a San Pablo, dicen que el cuerpo es sagrario del Espíritu Santo, o que el cuerpo es una sede del Espíritu Santo. Bueno, es en este sentido, ¿no? Que en el cuerpo es donde encontramos a Dios, ¿no? Buscamos en todos lados a veces lo que está en nosotros mismos. Bien, partiendo de los modos de orar, como les decía, les voy a dar algunas claves, no tanto, pero bueno, tomo a una dominica que hizo su doctorado sobre los modos de orar y ella le pone nombre. Los modos de orar originales no tienen nombre, dice modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, pero Catherine Aubin le pone nombre para poder hacer contacto con las claves que se desprenden de este modo. El manuscrito original tiene este texto, esta foto, ¿no? Que es del famoso Roscianus, pero bueno, no los voy a agobiar con estos datos que por ahí no son tan importantes hoy. Pero este es el original, digamos, la pintura románica original que acompaña al modo. Después este otro es de una dominica contemplativa que se llama Marta, y este es de la foto que le mostraba al principio que está en Caleruega de un fraile dominico, ¿no? El primer modo es de la inclinación del cuerpo a la humildad del corazón. Bueno, son valores que actualmente tienen mucho sentido para nosotros, ¿no? La humildad frente a una sociedad que impone la soberbia, la superioridad, la eficacia, la eficiencia y el pisotear a otros, ¿no? Entonces, la humildad del corazón inaugura el primer modo del viaje corporal de domingo. Entonces, podemos decir algunas claves que este gesto de domingo de humildad reconoce la presencia de Dios que viene al encuentro, ¿no? Dios viene a mi encuentro en la oración, yo deseo rezar, no sé, me vinieron ganas ahora en este momento y me voy a tomar un tiempo de estar en silencio y me inclino hacia esa presencia a la cual yo, bueno, deseo vincularme, ¿no? En este momento.
Entonces, en esto, en la Edad Media, Cristo viene al encuentro de nosotros. El altar donde estaba la cruz era un signo de que Dios venía hacia nosotros y de que nosotros salíamos al encuentro de Él. Entonces la inclinación es como para rendir adoración, ¿no? El decir, estoy ante una presencia que me trasciende, me supera y me llena de vida, ¿no? En los modos de orar, en cada uno hay distintos textos bíblicos que los testigos dicen que Domingo repetía, a veces se lo escuchaba decir, ¿no? Y en este modo está un texto de Judith, un texto del Evangelio que habla de la mujer cananea que va y le pide al Señor que sane a su hija y Jesús le dice, bueno, que él había venido para los hijos de Israel. Bueno, la cananea termina de alguna forma eh, haciendo que Jesús sane a su hija. Y el centurión que dice, wow, este realmente era el Hijo de Dios, ¿no? Este reconocimiento por Dios es lo que nos hace inclinarnos ante Él. Y los modos tienen estas citas bíblicas porque de alguna forma representan la actitud de Domingo frente a esto que está haciendo, ¿no? Nos podemos preguntar, trayendo un poco a la actualidad, ¿ante qué realidades o ante quiénes nosotros nos inclinamos hoy? ¿No? Sería una pregunta, eh, ¿ante quiénes nos inclinamos hoy? ¿O ante qué realidades nos inclinamos hoy? Nos llevan a tomar conciencia de la necesidad de hacernos humildes y de considerar ese espacio como algo sagrado. El segundo modo, Catherine Aubin le pone de la postración a la compunción del corazón. Y bueno, acá hay una palabra como complicada, ¿no? Compunción. ¿Qué será la compunción? Bueno, la compunción es un don que viene de Dios. Y la compunción se refleja cuando nos sentimos mal por haber metido la pata, digamos, nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables y queremos reparar aquello que hicimos mal. Eso para la tradición espiritual es un don que viene de Dios. ¿Por qué? Porque a la vez que decimos o nos reconocemos que hemos hecho mal, sentimos el deseo de repararlo. Cuando sentimos el deseo de repararlo, es una orientación que nos lleva a los valores y a ser mejores personas. Entonces, por eso la compunción es un don de Dios. La postración es el signo corporal del segundo modo y bueno, estas citas bíblicas que ven ahí abajo hablan un poco de la actitud que tiene Domingo frente a cuando hace la postración. Y bueno, en las claves encontramos de que la postración refleja la conciencia de haber ofendido a Dios y a los hermanos, o sea, dicen que Domingo lloraba por esto, se lo escuchaba llorar, a veces a los gritos. Y bueno, en la tradición de las orden, valga un paréntesis, Santa Catalina de Siena escribe sobre el don de lágrimas, ¿no? El don de lágrimas contiene 5 etapas. La primera es cuando lloramos de bronca. Nos da bronca una realidad, una situación, me han hecho daño, siento una bronca, es un llanto de orgullo, es un llanto de odio, ¿no? La segunda etapa es el llanto que viene porque, bueno, he pecado, me siento pecado, pero tengo temor de que algo me pase si no hago algo, ¿no? Entonces, he pecado y tengo miedo de la consecuencia que pueda traer. La tercera etapa es cuando las lágrimas son bueno, lloramos por compasión o consuelo que sentimos, pero a la vez no sabemos cómo reparar la situación. Y después vienen las lágrimas de compasión. Bueno, Domingo se circunscribiría en la teoría de Santa Catalina en estas lágrimas de compasión y del dolor por los pecados y el deseo de poder repararlos, ¿no? Porque empieza a conformar nuestra voluntad y comienza a hacernos salir al encuentro del otro para reparar aquello que hice mal, ¿no? Entonces, en las citas bíblicas de este modo, encontramos, por ejemplo, a el publicano que viene y le pide ayuda a Jesús, se siente culpable por haber hecho daño,
David, que siente en los salmos, digamos que registra este modo, David se siente culpado por haber hecho algo injusto como rey. Manasés se arrepiente por traicionar a sus padres y pide convertirse a la fe de Dios. Y podemos ver en los movimientos de este modo que Domingo llora, se siente afectado por haber pecado, se postra pidiendo perdón, pero no queda estático porque esta compunción, este don de Dios, lo lleva a pedir la gracia de Dios provocando arrepentimiento y deseo de reparación. En esto también significa que, como dicen los padres antiguos de la iglesia, que Dios obra en el corazón y provoca lágrimas, confusión y vergüenza. Pero a la vez siente amor por Dios, siente amor de Dios, se siente querido y amado, por eso se orienta a transformar su vida y a poder hacer algo por reparar aquello que hizo mal, ¿no? Bien, el llorar por los pecados de los demás también es algo que proviene de la tradición de la orden. Es cuando nosotros pedimos por ejemplo, por los gobernantes del mundo para que tomen decisiones que integren la realidad de pobreza de todos los demás. Es cuando rezamos para pedir que acabe la guerra. Es cuando rezamos, bueno, estamos rezando e intercediendo por los pecados, ¿no? Nos sentimos responsables por los pecados sociales que hay en nuestro mundo. La guerra es un pecado social que nos hace responsable a todos, ¿no? Bueno, y así nosotros en esta tradición estamos intercediendo por el pecado de la humanidad. La pregunta que podemos hacernos a modo personal es, ¿en qué necesito ser perdonado? ¿En qué necesito ser perdonada? ¿Qué debo perdonar? Y la otra es, ¿me siento amada por Dios? Una pregunta que nos puede quedar para la lectura de esta clave del segundo modo de orar. Pasando al tercero, este es un modo más complejo de presentar ahora, ¿no? Primero porque va en contra de lo que es el cuidado y el amor propio y el cuidado del cuerpo. ¿Por qué? Porque Domingo se flagelaba, ¿no? Por eso estas imágenes llenas de sangre, por ahí bien medievales, en las cuales el orante eh, practica una disciplina, ¿no? Por eso Catherine Aubin le pone de nombre recibir la disciplina y acoger la gracia. En la época de Domingo, el cuerpo era como una vía de acceso a Dios. Entonces, este modo de golpearse, también lo tenía San Francisco de Asís y otros santos, era para sentir en el propio cuerpo lo que Jesús había sentido en la pasión. Era como asociarse a la pasión de Jesús y hacerlo también por amor a los demás, a la humanidad. Entonces, las citas bíblicas que acompañan esta actitud habla también un poco por eso del sentir lo que Jesús sintió en el cuerpo, pero también hablan de una necesidad de purificarnos interiormente, una necesidad de despojarnos de aquello que nos hace mal y nos hace ser malas personas, ¿no? Entonces hay un reconocimiento de culpa en este modo de orar. Y Domingo varias veces tomando estas citas va a decir que la corrección de Dios, la penitencia, es necesaria para poder purificar aquellos deseos que no nos llevan por buen camino, ¿no? Entonces, este modo debe contextualizarse en las prácticas de oración que se tenían en la Edad Media. El cuerpo era concebido como vía de acceso a Dios. La flagelación tenía la intencionalidad de sentir los sufrimientos de Cristo, representaba el deseo de participar de la pasión de Jesús y también adquiere sentido de penitencia y purificación. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué aspectos de mi vida debo purificar y trabajar para ser mejor persona? ¿Y qué hago para hacerlo posible? Por ejemplo, en Cuaresma nosotros tenemos el ayuno. El ayuno es un medio de purificación. No lo tenemos solamente los cristianos, sino que todas las tradiciones religiosas más antiguas tienen el ayuno y la abstinencia como medio para purificar y ver más claramente aquellas cosas que no podemos ver, ¿no? Es como
o qué sé yo. Hoy en día existen distintas formas, por ejemplo, un retiro, una terapia, el acompañarme con alguien para que me ayude a ver aquellas cosas que hago mal, ¿no? Es un proceso de purificación, ¿no? Y de aclaración de nuestras emociones y sentimientos y de ordenar lo que está desordenado. Entonces, este modo tiene que ver un poco con eso, ¿no? El ordenar lo que está desordenado en mí, para ayudarme a ser mejor persona. El modo cuarto habla de la genuflexión y confianza en Dios, ¿no? Domingo toma, digamos, el tema de las rodillas, y en esto es importante porque es una práctica que se sigue haciendo actualmente, ¿no? Cuando nosotros vamos a la iglesia o cuando nosotros rezamos, en algunas ocasiones vemos hermanos, hermanas, y nosotros mismos nos ponemos de rodillas. ¿Qué sentimos cuando nos ponemos de rodillas? Yo, por ejemplo, para mí ponerme de rodillas es un acto que me ayuda a sentirme, bueno, eh, más vinculada con Dios, me ayuda a sentirme presente en ese momento, me ayuda a poder hacer consciente que estoy no ante cualquier presencia, ¿no? Entonces, es como que en cada uno este gesto, que todavía se sigue practicando, significa algo. Y por algo, también si nos mantenemos de pie, también significa algo. Si no me quiero arrodillar, también significa algo. Hay autores que hablan de algunas, por ejemplo, Edith Stein, de Madeleine Delbrel, otras santos, digamos, que han existido en el siglo XX, dicen de que, o Etty Hillesum, digamos, que es esta chica que no quiere arrodillarse y que termina arrodillándose y sintiendo que el estar de rodillas era algo que la centraba en ella y en reconocer que hay una presencia que la trasciende, ¿no? Entonces, el gesto de rodillas es algo muy cognitivo. Así que bueno, lo que vamos hasta ahora en el cuarto modo, estamos viendo de que los modos de orar de domingo también implican una postura y una forma psicológica de vincularnos también con nuestro medio, para que vean que todas las dimensiones del ser humano están implicados en nuestro cuerpo, ¿no? El cuarto modo entonces del estar de rodillas es un signo de súplica, de elevación del ánimo, eh, también es un modo de rezar de rodillas como lo hizo Jesús, ¿no? Aceptando la voluntad de Dios, de Jesús en el Getsemanino, cuando sabe que debe entregar su vida, y pide la gracia para intervenir en esta realidad, ¿no? Esto, Domingo tiene muchísimo de esto. En cada uno de los modos se ve que reza por la realidad y le pide a Dios la fuerza para poder vincularse con ellos, que un poco el título que nos proponía la comisión, la oración, respiro y fuerza para esta gran misión, tiene que ver con ese pedido de gracia y fortalecernos. Los textos bíblicos señalan la actitud que tiene Domingo, que es la del leproso que pide ser curado, la intercesión por los pecados de la humanidad, y el lenguaje corporal en este modo se refleja en alegría, ¿no? Él dice, el autor del manuscrito, que en este modo Domingo lloraba de alegría al descubrir el amor y la presencia de Dios. Y conforman un discurso simbólico todos los gestos que él realiza. Y la pregunta que surge es, ¿cómo nosotros expresamos nuestra fe? Nuestra fe, valga el, 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 el contenido o el concepto, en lo que nosotros creemos. ¿Cómo lo expresamos? ¿Expresamos lo que creemos o no? Bueno, esa sería una pregunta que puede servirnos de clave para este modo. El modo quinto. Catherine le pone la meditación de la palabra de Dios. Y este modo también tiene que ver un poco con lo que Cintia nos compartía la vez pasada, de que si meditamos la palabra de Dios, si rezamos con la Biblia, si leemos la Biblia, si podemos leerla atravesada por la realidad que nos toca hoy, si podemos vincular lo que leemos con lo que vivimos. Y este también está unido al modo octavo, ¿no? Que es el modo en que Domingo se sienta y reza estudiando. Eh, bueno, esto también es algo interesante porque los salmos que se ven acá y los textos que se ven acá un poco reflejan la dinámica que se gesta en domingo en la meditación,
¿no? Si bien el cuerpo está quieto o él está en silencio, pero sin embargo se lo puede ver en distintas posturas que va asumiendo como que presenta movimientos, ¿no? Como veíamos en el dibujo, este es un texto de Hernández, donde se ve que Domingo tiene tapados los ojos, tiene las manos en el corazón y las manos así, como si fuera un libro abierto, ¿no? Que se pone frente a la cruz. Y el estar de pie viene desde los primeros cristianos. Es una postura que es señal de respeto y sí se pone como un libro abierto frente a la cruz. Esto quiere decir que Domingo entiende su propia vida vinculándola a lo que lee en la palabra y a la realidad que vive. Así, tal como somos, estamos aquí completamente, ¿no? Entonces, bueno, una de las preguntas que podemos hacernos, porque en este modo se ve la sincronía completa, ¿no? Los pies, las manos, los oídos, los ojos atentos, la cabeza, el corazón, la memoria, la inteligencia y la voluntad, todo entra en juego. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es si meditamos sobre Dios alguna vez, si meditamos sobre la realidad, si meditamos sobre nuestros hermanos y hermanas, ¿no? En silencio, si realmente nos podemos sentar a compartir y vislumbrar estas realidades. El modo sexto, Catherine sugiere escribir el nombre de los brazos extendidos en forma de cruz. Bueno, y este modo tiene algo, un acontecimiento, ¿no? Que pasó en la vida de Domingo. Responde a un hecho que la Sor Cecilia, como Cintia nos presentaba la otra vez, tiene relatos acerca de Domingo y de lo que ella vio que Domingo hacía, ¿no? Y uno de los relatos es la resurrección del joven Napoleón. Era un chico, un adolescente, que pierde la vida. Entonces, ven a Domingo, esto dicen los testimonios que pasó adelante de mucha gente, vio que Domingo se puso como los brazos extendidos, así como si fuera una cruz, ¿no? Eh, y esta oración la hizo siempre en voz baja, en voz, nadie puede escuchar lo que decía. Eh, y que él se confiaba en Dios. Jamás Domingo se atribuyó el hecho de haber resucitado a alguien. Los testimonios dicen que jamás Domingo habló de este modo de orar. Incluso Domingo jamás le dijo a los frailes que tenían que hacer los modos de orar, sino que para Domingo era importante la oración personal y que cada uno se vincule con Dios corporalmente de un modo personal, ¿no? Jamás insistió que hagan los modos, jamás insistió que repitan lo que él hacía, pero sí los instaba al estudio, al silencio, a la oración y a poder rezar y caminar en el camino para que la misión sea más fructífera. Entonces, esta postura en forma de cruz, de alguna forma, era un signo de poder de poder hacer presente a Dios en esta situación, ¿no? Entonces, él se pone en forma de cruz, hace una oración en silencio y el joven Napoleón vuelve a la vida. Para sorprender, todos se sorprenden de esta situación, entonces lo muestran a Domingo en este modo como una persona que tiene totalmente la confianza puesta en Dios, una disposición plena en Dios, contempla la fuerza de la oración y lo refleja mediante el anuncio de la vida sobre la muerte. O sea, Domingo nunca se atribuye esto, pero también reconoce que es Dios quien ha traído a la vida a este joven. Por ejemplo, en la Biblia, las citas bíblicas que hemos puesto al principio reflejan a citas bíblicas del Antiguo Testamento, donde Moisés, cuando estaban peleando contra un rey, Amalek creo que era, levanta los brazos y el pueblo reza. Cuando baja los brazos, el pueblo, no, el pueblo se cae, pierde la concentración, entonces la guerra pierde. Cuando levanta los brazos, la guerra gana. Cuando baja los brazos, la guerra se pierde. Entonces, como que este gesto para el Antiguo Testamento relata
como la constancia y la importancia del poder mantenerse orantes frente a Dios. Y un poco también en la postura es como una prefiguración de lo que viene posteriormente con Jesús, ¿no? Él muere en forma de cruz, ¿no? Constantemente con las manos extendidas. Entonces, bueno, un poco es el triunfo de la vida sobre la muerte, lo que Domingo anuncia con este hecho, y nos puede ayudar como clave a preguntarnos ante las realidades de muerte y dolor, desolación que nosotros contemplamos hoy. ¿Confiamos en Dios? ¿Confiamos de que Dios puede ayudarnos a transformar esa realidad? No es algo mágico, ¿no? Es totalmente lo contrario, sino que Dios sufre y muere con esas personas que están en la guerra, Dios sufre y muere con esas personas que están atravesando enfermedades, sino que si confiamos en la fuerza de Dios para poder mantenernos firmes ante esa realidad que vivimos, si podemos seguir creyendo en la esperanza y la alegría y que la vida tiene la última palabra y no la muerte. Bueno, esa sería un poco la reflexión y la clave de este modo. Bueno, y ya nos vamos como acercando al final. Este modo es el modo séptimo, las manos extendidas o levantadas al cielo, como pueden ver en las fotos, es como en forma de flecha, ¿no? Y esta forma de flecha tiene, bueno, nos puede ayudar a una pregunta, ¿no? Ahí están los textos bíblicos que hablan sobre eso, que después en otra ocasión podemos leer los modos de orar en las comunidades donde estemos, eh, donde de alguna forma puede ayudarnos a orientarnos a la meta, ¿no? A lo que nosotros queremos. Entonces, el séptimo modo, en forma de flecha, Domingo apunta al cielo. Y dicen los expertos de este modo de que en la tradición de esa edad, de la Edad Media, eso significaba tender hacia una meta, un objetivo. Es como decirle a Dios que todo tu deseo, toda tu vida es ir y tender hacia allá, hacia el cielo, ¿no? Era el deseo de alguna forma más profundo que Domingo sentía, ¿no? Es por el objetivo que vivió, que entregó su vida, que realizó, digamos, todo lo que hizo era tender hacia Dios. Entonces, a medida que tiende a ese objetivo, dice el relato de los modos, que crece en gracia. Esto quiere decir que se hace cada vez más fuerte y sabio, ¿no? Entonces, de alguna forma, en este modo, Domingo pide por la orden de predicadores, pide por cada uno de nosotros, pide porque la orden sea fiel a Dios, pide para que vivamos las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas es, bueno, este relato bíblico de Mateo o de Lucas que dice, felices los pobres, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que sufren y son perseguidos por luchar por la justicia y la paz, porque ellos serán consolados, ¿no? Entonces, de alguna forma, el vivir las bienaventuranzas es importante. Domingo deseaba que nosotros como dominicos vivamos estas bienaventuranzas y sabe que eso no se alcanza por los propios medios, por nuestros propios logros, sino que requiere de la fuerza de Dios. De ahí también el título que ha elegido la comisión para este encuentro, ¿no? La fuerza que viene de esta vinculación con Dios, de la oración, que nos tiene que llevar a vivir de una forma distinta, que nos tiene que llevar a ser signo de esperanza en medio de tanta desolación. Y cuando más conscientes somos de las fragilidades y de las debilidades que tenemos, más sentimos la fortaleza de Dios, ¿no? Como ustedes habrán visto alguna vez, si se acuerdan, seguramente sus catequistas le habrán dicho de que San Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte, ¿no? Entonces, de alguna forma, este modo refleja eso, ¿no? La necesidad de Dios para poder llevar adelante y concretar nuestra misión. El octavo modo es estar sentados y juntos. Yo les decía de que este modo de alguna forma es sumamente importante para nosotros porque hay contenido en el modo de orar 8 que habla sobre el estudio dominicano, ¿no?
Entonces, Catherine Aubin propone el nombrarlo como estar sentados y juntos. Eh, y acá es como que en este relato de los modos se lo ve a Domingo en mil posiciones, en mil cosas, siempre sentado, ¿no? Pero por ejemplo, tiene la capucha, se la pone debajo, se esconde, se golpea el pecho, llora, se alegra, sonríe, en algún momento se lo ve debatir con otra persona que no está, o sea, con Dios, de alguna forma, y se lo ve enojado a veces, o a veces alegre, como si hubiera descubierto algo, sorprendido. Los especialistas dicen de que no necesariamente era el Evangelio, sino que era, bueno, podía ser cualquier lectura que lo edificara espiritualmente. Entonces, de alguna forma, él leía para comprender, leía para conocer lo que estaba revelado en la escritura o el Bien, para mensaje que mí, Dios, ¿eh? El miércoles entonces espero. o el mensaje que Dios le quería dar a través de esa lectura. Entonces, quiere encontrar en ella una forma de responder a los desafíos que se presentan en la realidad. Entonces, llora, discute, sonríe, se golpea el pecho, bueno, lo veían como si hablara con alguien, ¿no? Que delibera. Podríamos decir que en este modo, Domingo, a través de su estudio, discierne con Dios el modo de intervenir y de cumplir la misión de la orden de predicadores. Y la pregunta que puede desprenderse de este modo es, ¿consideras lo que estás estudiando, tu estudio, como un acto de esperanza? Pensaba que esta pregunta nos podía ayudar porque hoy en día hay mucha gente que dice que no hace falta estudiar si me bajo una aplicación y apuesto, o si bajo o invierto en estas monedas, digamos, que son virtuales, si hago tal cosa, o para qué vas a estudiar tanto si podés volverte en empresario con una aplicación de la noche a la mañana y volverte millonario. Bueno, estamos en contextos que son complicados, complejos. Pero el estudio, de alguna forma, en nuestra orden, tiene una importancia sumamente grande, ¿no? Que es la de responder a los desafíos que se presentan en la realidad. Entonces, aquello que estamos estudiando, qué sé yo, comunicaciones, contabilidad, medicina, bueno, no sé, profesorado en educación, o sea, ¿consideras que es un acto de esperanza hoy? Bueno, esa sería la pregunta. Y llegando ya al último modo, el modo 9, es caminar, anunciar y proclamar. Acá el texto de Osea es, la llevaré al desierto, le hablaré el corazón y allí dirá, eres mi Dios, ¿no? El Salmo 39 también que nos ubica en ir al silencio, en la soledad del camino y poder recuperar aquello que hemos aprendido y visto en el camino. Entonces, domingo dicen que iniciaba sus viajes de misión, se la pasó caminando, ustedes habrán visto que Cintia les mostraba un mapa de dónde iba domingo hasta dónde y todo lo que caminó y todo lo que hizo al estilo de Jesús, ¿no? Pero bueno, más allá de implicarnos en todo lo que dice este noveno modo, yo traje un fragmento, digamos, que está en las constituciones primitivas de la orden, que es un poco lo que Domingo le pide a sus frailes, ¿no? Dice, cuando salgan a predicar se les asignará socios, es decir, compañeros, según conducta y dignidad, los cuales partiendo después de recibir la bendición o el envío en todas partes, compórtense honesta y religiosamente como hombres y mujeres del Evangelio, siguiendo las huellas del Salvador, hablando con Dios o de Dios, en ellos mismos y con el prójimo, y evitarán la familiaridad de toda compañía sospechosa. No tomarán ni llevarán oro ni plata u otros regalos, excepto comida, vestido y los libros. Esto dice las constituciones primitivas, ¿no? Y esto es puño y letra de Domingo, ¿no? Entonces, de alguna forma, la invitación de Domingo es, fíjense, compórtense honesta y religiosamente como hombres del Evangelio. Esto es decir, que se comporten en todas partes como y con los valores del Evangelio, con las enseñanzas que Dios nos ha enseñado, ¿no? Y que salgan a predicar y que demuestren aquellos tipos de hombres y mujeres que son, ¿no? Y de alguna forma es una herencia muy bonita que tenemos. Piensen en los momentos en que salimos de misión, qué sé yo, a Cochinga,
o cuando vamos a nuestros centros de misión o en el barrio La Ribera. Piensen cuando nos vamos al camino con la misión de buscar a los niños o de ir a visitar a tal persona. Bueno, cómo nos paramos, cómo caminamos, con quiénes hablamos, de qué es lo que hablamos, cómo nos preparamos para ese momento de encuentro con el otro, que es para nosotros un espacio sagrado. Entonces, desde ahí, la propuesta o la clave desde este modo es pensar en los caminos que hemos recorrido y aquello que hemos aprendido en ese camino. Bien, un poco también como conclusión, podemos decir, tomando a un especialista de la espiritualidad dominicana, que es Felicísimo Martínez, que la oración de domingo es ante todo apostólica, ¿no? No es algo místico ni contemplativo solamente, sino que es apostólica porque está movida por las necesidades y los dramas que vive la historia de la humanidad. Es lo que lo remite a la oración y alimenta sus momentos de contemplación, de silencio y de adoración. De la contemplación del drama histórico de los humanos, o sea, de los acontecimientos que vivimos históricamente, pasará a la contemplación del misterio de Dios y la salvación de Cristo. Desde ahí Él ora, desde la realidad Él ora y se vincula con Dios, ¿no? Esto es una herencia muy bonita que tenemos en la tradición. Entonces, la narración de los modos de orar de Domingo reflejan la pasión de Domingo por Dios y por el Evangelio, su misión profética, el estudio y la compasión como medio para dialogar en nuestro tiempo y presentan rasgos que fortalecen nuestra identidad y pertenencia al carisma dominicano. Así que bueno, si ya saben que tenemos una tradición hermosa, que tenemos un regalo precioso que nos deja Domingo, que son estos modos corporales de oración, y que hoy en día el cuerpo está siendo tan vulnerado, fragmentado, corrompido, destruido, ¿no? Por la guerra, por la muerte, por la desolación. Bueno, muchas gracias. Y bueno, se abre un espacio, digamos, si tienen alguna pregunta. Yo tengo una consigna para compartirles, que es un Padlet, que ahora les voy a compartir, para que puedan compartir en comunidad, ¿no? ¿A qué nos inspira los 9 modos de domingo hoy, ¿no? En los espacios de misión a donde vamos y en lo que hacemos. No sé, Dani, si tenés el Bien. enlace para compartirlo. Sí, ahí ya lo comparto. Bueno, muchas gracias, Mari. La verdad que hermoso, hermoso, bueno, todo lo que nos fuiste compartiendo. Me quedaba con esto, ¿no? Que la oración de domingo tenía movimiento, ¿no? Que no era algo estático, sino que estaba relacionado directamente con la realidad, con lo que vivía en lo cotidiano, ¿no? Y cómo nos invita a nosotros, ¿no? A ir leyendo nuestro propio modo de estar también, ¿no? En la realidad y cómo atravesarlo, ¿no? Por estos modos de orar de domingo, eh, para ir encontrando nuestro propio modo de orar también, nuestro propio modo de rezar, ¿no? Creo que esa es la clave y que era también esta invitación de domingo, ¿no? No que copiemos, como vos decías, ¿no? Lo que él hacía, sino ver de qué modo hoy podemos apropiarnos de esto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ahí ya compartí el link en el chat. Y bueno, queda abierto si hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran rescatar con lo que se quedaron, algo para compartir. Así que bueno, abren el micrófono y van a compartir. No sé, Mari, lo del link, ¿querés que lo vayan haciendo ahora? Le damos un ratito también, 5 minutitos que lo vayan haciendo y vas compartiendo lo que va saliendo también, que por ahí puede ayudar también a recuperar un poco, bueno, lo que fueron escuchando, lo que también a partir de las preguntas que cada modo de orar, bueno, fuiste dejando desde ahí, a ver, bueno, qué fue Sí. suscitando también en la vida de cada uno. Así que Sí, bueno, si se podemos. animan a hacerlo ahora o a responderlo también por el micrófono.
lo Ujú. podemos tener. De alguna forma sirve para hacer síntesis de lo que hemos trabajado hoy y compartido hoy. Bien. Bueno, un poco esta es la propuesta, digamos, a qué acciones concretas nos inspiran los modos de orar hoy en nuestras comunidades, después de haber, bueno, escuchado un poco o participado de esta presentación. ¿A qué nos inspiran los modos de orar hoy? Si se animan a compartirlo por micrófono abierto o si se animan también a subirlo aquí a este muro del enlace que le hemos compartido. ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Juliana. La verdad que de mi parte quería compartirles como algo que me había quedado. Es como, creo que por ahí en el día a día uno vive en modo automático y por ahí creo que esto nos invita a ser un poco más conscientes y de estar presentes en el momento en el que el otro nos necesita, en el que nosotros necesitamos ser escuchados también. Entonces, poder ser consciente de decir, bueno, estoy acá en este lugar porque quiero, porque algo me llama, entonces estoy presente y soy coherente porque por ahí decía, bueno, escuchaba que por ahí decíamos, bueno, poner el cuerpo y todo, pero bueno, hay que estar presente y estar dispuesto a escucharnos a nosotros mismos, a veces en silencio. Entonces creo que lo que más rescato y me ha quedado como resonando es el ser consciente y coherente del momento en el que estamos viviendo. Gracias, Juliana. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? ¿O van escribiendo ahí en el Padlet también? Ali, no se te está escuchando. No, no se escucha, Ali. Ahí se me escucha a mí. Ahí, Adriana, sí. A Ali Eh, no se te escucha, no sé por qué. Comparto yo. Dale. Siempre me ha parecido a mí que la oración de domingo, y hoy lo confirmo con la hermana Mariana, que siempre ha sido como un feedback, ¿no? Es ponerse de este lado y del otro lado domingo. Siempre ese doble sentido de su oración. Me parece que aquí es como a lo que me invita a mí, a lo que me inspira a mí, es a abrir el corazón en ambos sentidos. Uno es en escuchar, en mi caso, a mis alumnos o como mamá a mis hijos. Y después, en mi momento de encuentro con Dios, poder compartir esto
que me pasa, esto que vivo, y recibir de Dios lo que tal vez creo que son respuestas a muchas preguntas y que me ayudan en el día a día a saber cómo actuar. O sea, siempre me ha parecido que la oración de domingo me invita a eso, me inspira a eso. Y con respecto a lo que el hermano nos venía diciendo, eh, hablando esto de la corporeidad, es una preocupación también como docente y como mamá de hijas adolescentes, cómo están usando los chicos hoy su cuerpo justamente para comunicarse, que considero que no siempre es de la mejor manera. Entonces, para mí es un gran desafío, más en los adolescentes que en los niños, porque también soy profe de chicos más chicos. ¿Cómo hago yo para generar en ellos esta necesidad de comunicarse de otra manera, ¿no? De que ellos encuentren cuál es el camino para usar su corporeidad, digamos, y que esa corporeidad y ese encuentro con su cuerpo sea de otra manera, ¿no? Y al mismo tiempo con respecto a sus compañeros, porque justo hemos estado viviendo una situación muy complicada en el colegio a través de los famosos del puente chino, que ha terminado una alumna lastimada. Entonces los chicos a veces no manejan bien hasta qué punto, cuál es el límite del uso de su cuerpo sin dañar a otros, ¿no? Esto de cómo tiene relación con el cuidado del propio cuerpo y del otro. Que eso lo dejo ahí. ¿Quién me podría ayudar viendo tantos adolescentes aquí? ¿Cómo podemos hacer? O sea, ¿cuál es el camino para lograr eso? Gracias. Gracias, Gracias, Adriana. gracias. Sí, Bueno, creo que uno de los caminos es como este también, el octavo modo de orar, ¿no? Bueno, seguir estudiando, viendo, bueno, conociendo, yo creo que el seguir como conociendo y profundizando en las nuevas subjetividades, ¿no? Y más de cerca también los nuevos modos que tienen eh, de expresar y de caminar de los jóvenes y que, bueno, de ese modo poder también acompañarlos desde un modo más cercano, ¿no? Creo que eso también puede ir ayudando. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Ali. Ahora sí. Ah, bueno, bueno. Eso. No, no, que le quería decir, bueno, que no me pude sumar desde el inicio porque justo estamos acá en una jornadita vocacional, pero me escapé para compartir un poquito y escucharla a Mariana y decía, bueno, que me parece que quizás los hemos escuchado nombrar, pero que todo este planteo nos ayuda a una comprensión mayor, ¿no? De este camino espiritual que Domingo nos dejó, que es uno de las pocas palabras, aunque sean imágenes y dibujos que nos dejó, y me parece que es un hermoso tema para seguir profundizando en cada comunidad, ¿no? Toda la tradición espiritual que las imágenes tienen y todo lo que hay teológicamente, ¿no? Como Mariana trató de acercarnos en estos momentos. Así que bueno, yo me quedo con el desafío de, bueno, como va a quedar grabado, de poder como compartirlo. Hay algunos chicos que por razones personales no han podido al final sumarse, pero tomaremos esto como material para trabajar después también en los voluntariados. Así que bueno, muchas gracias Mari por el aporte y por todo lo que nos has podido dejar en esta mañana. gracias. Bueno, un poco también acá las comunidades han ido compartiendo, ¿no? Lo que voluntarios y comunidades, ¿no? A lo que nos inspira los modos de orar de domingo. Y bueno, creo que son elementos y valores muy importantes, ¿no? El tema de la empatía, la escucha, el compartir, acompañar, transmitir la palabra, ayudar a los demás dando una parte de mí
¿no? Personalmente, esto es algo muy valioso, ya sea significativo como algo que realmente necesiten, ponerse en el lugar del otro, vincularnos desde la conciencia, la empatía y la escucha activa, contemplando. Me inspira a ser contemplativo de la realidad y a tener una mirada atenta y comprometida a la confianza de Dios, tener escucha, contemplación, acompañamiento, nos motiva a escuchar y acompañar a quienes lo necesitan, ¿no? Esto, bueno, creo que me voy con el corazón contento porque, bueno, creo que por ahí lo que ustedes comparten es algo muy valioso. El objetivo de estas sesiones que tenemos formativas es que nos ayuden a nuestra misión, ¿no? Nos invita a caminar, a ver al otro desde otro lugar, con empatía y poder cuidar y proteger, anunciar el amor de Dios y saber que no estamos solos. No creo que son regalos, digamos, esto que ustedes han puesto acá, bueno, para mí es algo muy importante y valioso, ¿no? Porque de alguna forma estudiamos para obtener cosas que no sean útiles para nuestra misión hoy. Así que bueno, les agradezco mucho la escucha, la atención y también cómo se han ido implicando con estas tareitas que le hemos puesto desde el principio, ¿no? El tema de la pregunta del Menti y ahora del Padlet. Así que gracias por todo porque para mí es como un regalo, ¿no? Me inspira a estar más atenta a la realidad de mis estudiantes, la escucha, crear lazos de confianza, estar comprometida desde mi lugar. Bueno, nos dice eso Adrián. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, un gusto y cuando quieran podemos hacer otro tipo de conversación también desde lo corporal, que son temas que nos desafían y nos convocan a buscar soluciones, ¿no? Bien. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, bueno, también a todos los que se han sumado. Eh, Creo que eh, si nos deja preguntas o más preguntas, que cuando comenzamos a escuchar a Mariana terminamos con más preguntas, creo que eso está bueno porque, bueno, quiere decir que algo nos provocó, ¿no? Y que nos está invitando a seguir en movimiento, ¿no? A seguir buscando, a seguir caminando, a seguir queriendo, bueno, ¿no? A ponerle el cuerpo a las realidades que vamos viviendo, ¿no? Así que bueno, eh, agradecerles por sumarse y bueno, por seguir también apostando, creo que a esto, ¿no? De seguir creciendo desde nuestro carisma dominicano, que es muy rico y que tiene muchas cosas para darnos. Y bueno, y que nos invita también a seguir entregando la vida de un modo distinto, ¿no? Así que bueno, disculpas por la extensión un poquito del encuentro, pero bueno, muchas gracias por haber estado, por compartir y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, Gracias adiós, a todos. gusto. Gracias, hermana Después Mariana. mandamos la grabación para que también todos la puedan tener y puedan seguir profundizando. Muchas Bien, gracias.